pequeño homenaje a Jan Mayer, yo quisiera contarles quién era Jan Mayer. Jan Mayer nace el 19 de marzo de 1997 en Colonia y muere el 19 de mayo del 2001. Un hombre que le tocó conocer todos los horrores del siglo XX y muere en Tubinga. Obtuvo el doctorado con una tesis de derecho, el derecho a la diferencia, y se une al Partido Socialdemócrata Alemán. Luego participa en el Partido Comunista y trabaja en la revista de Rote Konfer, la revista roja. El simpatizante con el Partido Comunista Alemán pasa en 1933 a que se le prohíba su profesión, a ejercer su profesión por ser judío, y huye a Francia, donde trabaja por breve tiempo en el Die Nouvelle, el Nuevo Mundo, que era el diario del Partido Comunista Alsaciano, pero pronto encontrará una nueva dificultad. A su condición de judío le asocia su condición de homosexual, y ahí sí empiezan los problemas para Jan Mayer. Jan Mayer, además de ser judío y de ser homosexual, es un hombre excesivamente crítico con toda forma de poder, hasta el punto que en 1935 se tiene que retirar del Partido Comunista Alemán porque no lo ven con buenos ojos que un comunista sea homosexual. En 1937 a 1939 se vuelve miembro del Colegio de Sociología de Francia, trabaja con Bataille, y en 1945, luego de la caída del nazismo, regresa a Alemania y se integra como editor cultural de DENA, predecesor de DPA, las revistas pro liberación homosexual. Amigo personal de Bertolt Brecht, comparte con él su espíritu de burla, ironía y desprecio de los burdos gustos del poder. Odian los vestidos grises propios del régimen y de la nomenclatura capitalista y en especial comunista. Todos recordarán la ofuscación que provocó Brecht al senador McCarthy. Lo llevan por comunista, lo van a condenar por comunista, y entonces él, para desconcentrar al senador McCarthy, fumó todo el tiempo para desconcentrarlo. Logró desesperarlo, y cuando lo logra desesperar, suspende el juicio, y ese momento lo aprovecha Bertolt Brecht para escapar de Estados Unidos antes que lo condenaran por comunista. Luego, en la República Democrática Alemana, se burlaba de un policía que lo desesperaba exigiéndole los documentos diariamente, hasta que le mostró el premio al mérito comunista, y Brecht se burlaba de ser un comunista meritorio ante los tontos ojos del policía. Alguna vez que Mayer le contó que almorzó con Chaplin, Brecht le respondió que bueno, es un gran payaso. Esto muestra el espíritu de la risa que mueve a Mayer. En la Alemania capitalista exhibía un espíritu marxista y se extasiaba con hacerlos pensar que era un peligro para las buenas costumbres burguesas. En la sociedad comunista pedía que Gorbachov le hiciera un homenaje a Schopenhauer. Era una forma burlona de reírse de la monotonía de la Academia de Ciencias de la URSS, que consideraba el pesimismo de Schopenhauer más peligroso que los cohetes americanos. Pero Mayer sabía lo que era el peligro de ser marginal, o peor, integrado en una sociedad normalizada. Él era homosexual y judío. Supo lo que fue la persecución por su doble condición y, sin embargo, nunca dejó de resistir contra el poder. Tal vez sea eso lo que lo hace tan interesante a su historia maldita de la literatura, su llamada a una solidaridad con los outsiders. ¿Qué es esto del outsider? Es la historia maldita de la literatura, de la mujer, el homosexual y el judío. Jan Mayer divide su obra en 5 capítulos esenciales: Marginados e Ilustrados, Judí Dalila, Sodoma, Chailov y
la conclusión abierta. En su travesía mostrará la íntima relación que hay entre todos los tipos de marginados. Todos hacen parte de un poder obtuso que los daña porque sí. El monstruo, lo que Michel Foucault llega a entender como anormales, tal vez sea la idea más cercana a lo que Maya quería designar con el nombre de monstruo. Aquella figura que nos dice, esto no es normal, esto no es natural, esto merece permanecer en el afuera, en el ostracismo, en el encierro, en el ocultamiento. Es Michel de Montaigne quien servirá de referencia para buscar el monstruo como aquello que desborda nuestra imaginación y nos hace temer y odiar a quien solo es una amenaza en nuestra imaginación. Hablamos de el infante monstruoso, un pastor de Meudon de 13 años que carece por completo de órganos sexuales, tiene barbas, es sensual, busca el contacto con las mujeres, pero no tiene órganos sexuales. Es el gran monstruo por excelencia. Recuerden el otro monstruo que va a señalar permanentemente Montaigne, el caníbal latinoamericano. Y entonces cuando un periodista muy fastidioso quería desesperar a Borges, entonces le dice, si es verdad que en su país todavía hay caníbales, y entonces Borges le contestó, sí, pero no hemos tenido tiempo de comérnoslos. Entonces el tema del caníbal, del monstruo, siempre va a ser una de las cosas que va a divertir profundamente a Montaigne, y entonces ese gusto por la carne humana va a ser como una de las cosas que hizo disfrutar a Borges. ¿Qué hacer con los monstruos? La saga de Harry Potter y del Hobbit permanecen en la misma solución, matar al monstruo. ¿Qué hacer con Garavito? Muchos preferiríamos que nos lo dejaran matar, nos molesta el monstruo. Los marginados intencionales y existenciales. Entonces, en los dos extremos de Maya está Christopher Marlowe y está Shakespeare. Shakespeare tiene todas las monstruosidades, solamente que Shakespeare es mucho más inteligente que todos juntos, y entonces nunca dejó, por ejemplo, que lo mataran por su condición bisexual. O sea, cuando tanto en el rapto de Lucrecia como en el Adonis, Shakespeare deja entrever su profunda homosexualidad, deja correr en plenitud su homosexualidad, y una de las cosas constantes en la obra de Shakespeare va a ser precisamente el transvestismo. Mujeres que se visten de hombres, hombres que se visten de mujeres, mujeres que actúan como hombres, hombres que actúan como mujeres. Tal vez una de las figuras más representativas va a ser Rosalinda. Rosalinda besa a Orlando, y cuando Orlando besa dice, me besó un hombre. Entonces trata de limpiarse, pero dice, pero me supo como a Rosalinda. Entonces recuerden que Rosalinda, en Como Gustéis, es una comedia, no es una tragedia. Lo mismo va a pasar con El Mercader de Venecia. Después nosotros, con todo nuestro puritanismo antinazi, fue que convertimos El Mercader de Venecia en una tragedia, pero en el mundo de Shakespeare era una comedia. El mundo del homosexualismo para Shakespeare es un mundo de la comedia, es un mundo de la diversión, es un llamado a la risa. Las mujeres de Shakespeare son mujeres demasiado inteligentes, todas son más inteligentes que los hombres. Porcia, en El Mercader de Venecia, supera en jurisprudencia a todos los jueces. Todos los que intentan superarla, ella los refuta. Charlotte disfruta, dice, ha aparecido un nuevo Daniel entre nosotros. Esta es la verdadera realización de la profecía. Y entonces dice, lástima que tenga voz de mujer. Entonces ese juego, esa ambivalencia, siempre va a ser como la característica de la dramaturgia y sobre todo de la parte cómica. En Phil and Ars, el domingo casualmente estaban mostrando que una de las cosas más llamativas de nuestra época es que se le ha prestado mucha atención a las tragedias de Shakespeare. Casi siempre hemos creído que lo mejor de Shakespeare es las tragedias, y entonces por eso a nosotros nos gusta El dolor de Romeo y Julieta, y posiblemente Bajo el cielo de Itagüí y del mundo. Nunca había habido un amor más lindo que el de Romeo y Julieta, ¿cierto? Pero lo más interesante de Shakespeare no es que sea tan bueno en la tragedia, que lo es, y lo asombroso es que sea tan excesivamente bueno en la tragedia,
sino que también sea tan bueno en la comedia. O sea, a Charlot no hay que leerlo con las categorías morales de nuestro tiempo. Nadie puede negar, como dice Harold Bloom, que El Mercader de Venecia es una obra antisemita, aparentemente. Antonio escupe a Charlot, le dice perro y le recuerda que es un marrano y que los marranos deben estar presos allá en el gueto judío. Sin embargo, ese Shakespeare que muestra el horror del judío, más adelante Charlot en uno de sus momentos más divertidos, lo que pasa es que el caso, por ejemplo, del montaje que hicieron del Mercader de Venecia, lo ponen muy triste, muy doloroso. En cambio, dicen que en la comedia de Shakespeare, en el Teatro del Globo, era para destornillarse de la risa, que todo el mundo se toteaba de la risa con Charlot. Entonces les decía, ¿y acaso por mis venas no corre sangre roja como por la de ustedes? Sacamos un poquito de la sangre de Antonio para que vean que corre la misma sangre de nosotros. ¿Y acaso cuando a mí me golpean, cuando a un judío lo golpean, no le duele? ¿Y acaso cuando lo apedrean también no se le forman chichones? Mirad los chichones que habéis formado en mí. Ese Charlot es un personaje divertidísimo y se burla de los prejuicios ingleses. Entonces, Shakespeare nunca cayó en el antijudaísmo. Shakespeare sabe que es un mundo muy sensible, que odian a los judíos. Es tan odiado el judío que en Londres están en un gueto, pero Shakespeare nunca participó de ese prejuicio. Lo interesante de este momento es que Shakespeare retoma totalmente a Marlowe, y cuando retoma a Marlowe, lo retoma para aprender mucho de él. ¿Quién era Christopher Marlowe?